Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 1 de la unidad curricular Análisis Físico y Químico de los Alimentos de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Estado Táchira, sede Rubio. El trabajo de hoy estará versado en el fundamento, funcionamiento y aplicación del instrumental que permite analizar los alimentos en los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Lina Ángel del Cielo Ferreira, Glenda Vargas, Yesimar Pérez y quien les habla, Antonio Rincón. Hola, soy Lina Ángel Ferreira y yo le hablaré sobre la introducción al análisis de los alimentos. El análisis de los alimentos es un mecanismo necesario para evitar infecciones e intoxicaciones en los alimentos hacia el consumidor final. Cualquier empresa puede estar expuesta a grandes sanciones en caso de no realizarlo. Esto va relacionado tanto de los componentes químicos de los alimentos como de las reacciones químicas que conducen a los cambios entre ellos. Este tipo de análisis garantiza una calidad a los productos de la industria de alimentos. Muestreo para el análisis de los alimentos. Aquí se obtiene una porción representativa de un grupo total de alimentos con técnicas de muestreo que garantizan las características físicas, químicas y microbiológicas. La caracterización de los alimentos se involucran en tres tipos de análisis: análisis físico-químico, análisis microbiológico y análisis sensorial. El análisis físico-químico brinda una herramienta necesaria para caracterizar los alimentos, ya sea a nivel toxicológico y nutricional. Esto también constituye en otras disciplinas científicas. El análisis microbiológico se realiza con el fin de identificar y cuantificar los microorganismos presentes en los alimentos, así también como para determinar la higiene en los alimentos en el proceso de elaboración. Y el análisis sensorial, este constituye una disciplina científica que permite evaluar, medir, analizar e interpretar las características sensoriales de los alimentos. Definición y clasificación de los análisis. Al momento de realizar los análisis químicos hay que tener en cuenta una de las ramas más importantes de la química, que es la química analítica. Esta brinda una herramienta necesaria para determinar sustancias que están dentro de los alimentos. Y los métodos analíticos se definen como un conjunto de operaciones físicos y químicos para identificar y cuantificar los componentes químicos. Estos se dividen en dos grandes grupos, que son los métodos químicos clásicos y los métodos instrumentales. Los métodos químicos clásicos son los métodos más antiguos e involucran generalmente la aplicación de reacciones químicas donde aparece el constituyente que se va a determinar. Y los métodos instrumentales son unas propiedades en el conjunto que se basa en la medición instrumental, ya sea en algunas propiedades físicas o químicas del sistema estudiado. A continuación, mis compañeros. Hola, mi nombre es Glenda Vargas y retomando el tema anterior de mi compañera Lina Ángel, te vengo a hablar sobre la selección del método analítico. La selección del método analítico representa un gran compromiso entre las actividades
Hay muestras que se deben conservar en refrigeración si son necesarias a temperatura ambiente. Hay muestras que se tienen que conservar en un frasco de vidrio con tapa de rosca. Hay muestras que requieren ser molidas. La hora tiene que hacerse no a temperatura ambiente para no evitar un calentamiento en la molida. Hay muestras que se deben conservar en un recipiente de color ámbar. Conservación de la muestra. Una vez que la muestra haya sido preparada adecuadamente, se debe conservar. En el mismo día no se pueden realizar los análisis porque se puede causar cambios en su composición. Existen 3 cambios de composiciones en una muestra. Durante un transcurso de tiempo está la evaporación. Esto se evita guardando las muestras preparadas en recipiente de vidrio en tapa esmerilada. Oxidación de los microorganismos. Depende de la concentración de los microorganismos del alimento, concentración de agua y pH en el medio. Y también está lo que es cambio de composición. Esto ocurre durante una transferencia de componentes, durante que se reorganizan con nuevas sustancias, combinando un nuevo componente con diferentes sustancias y diferentes propiedades a la original. A continuación, mi compañero Antonio. Hola amigos, mi nombre es Antonio Rincón. Continuando con la exposición de la compañera Glenda Vargas, les hablaré acerca del análisis proximal. ¿Qué es el análisis proximal? Bueno, el análisis proximal o los análisis proximales son una serie de estudios de investigación que se realizan a las muestras de los alimentos durante todas las cadenas de la industria alimentaria. Durante todos esos eslabones que constituyen la industria alimentaria se realizan ese tipo de pruebas. Estas técnicas de laboratorio consisten en determinar, cuantificar y diagnosticar las cantidades de humedad, cenizas, carbohidratos, fibras, grasas, proteínas, grasas y aceite que contienen los alimentos desde el momento de su recolección hasta llegar al consumidor final con la información nutricional. En todos y cada uno de esos eslabones de la industria se realizan este tipo de análisis. Uno de los análisis a los que vamos a hacer referencia, ¿sí?, es el análisis que se realiza a los cereales y a las leguminosas. Recordemos que la presencia de análisis a los cereales y las leguminosas es uno de los más importantes, ya que estos alimentos constituyen y han formado parte de la dieta del ser humano y de sus animales desde la antigüedad. Dentro de los análisis que se le practican está el objetivo de determinar su composición de carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, agua, enzimas. Y los análisis que son más consumidos por nuestra sociedad son el maíz, el trigo, la avena, el arroz, el centeno y la cebada, que tienen distintos usos. Además de esto, nosotros debemos hablar, o vamos a tomar como referencia en este momento, el análisis de las carnes y los subproductos. ¿Por qué? Porque forman parte del consumo masivo que realiza la población sobre ellos. Cuando hablamos del análisis que se realiza en carnes y subproductos, hacemos referencia, en primer lugar, a que las muestras tienen que tener un tipo distinto de preservación a los productos secos, a las frutas, a las verduras, a las hortalizas y a los demás elementos. ¿Por qué? Bueno, la preservación tiene que realizarse con una temperatura máxima de 1,5 grados Celsius. Cualquier muestra que logremos preservar por encima de esa temperatura procederá a acelerar su proceso de descomposición y nos variará el tipo de características que debe arrojar inicialmente la muestra. El segundo elemento es que estas muestras cárnicas no deben tener un pH inferior o superior a 6,5, ya que esto implicaría que el producto inició su proceso de descomposición. El segundo elemento que nosotros tenemos que referirnos es el tema de las proteínas. Cuando nosotros iniciamos el estudio proximal de muestras cárnicas y de sus productos cárnicos, nosotros tenemos que realizar de inmediato el análisis de proteínas, cuantificar las proteínas que proceden y la calidad de las proteínas que tiene el mismo, ya que a partir del momento del beneficio del animal para obtener esas proteínas se inicia el proceso de la desnaturalización de las mismas a través del fenómeno de la hidrólisis, que no es otro sino la descomposición de las mismas. Y por último, nos referimos a que dentro del análisis proximal que se realiza dentro de los rubros cárnicos y subproductos está el análisis que se realiza en referencia a la mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? La
mioglobina es una sustancia que está dentro de los músculos. Recordemos que la carne animal es todo aquel tejido y fibra que rodea el aparato óseo, el sistema óseo del animal. Y ese elemento, la mioglobina, procede luego del sacrificio del animal a su oxidación. Como la mioglobina es un elemento constituido fundamentalmente por el hierro, al tener su exposición al oxígeno, inicia su proceso de oxidación y cambia la pigmentación de la carne y cambia la pigmentación de estos alimentos desde su color natural hacia un color más carmelita. Muchas gracias.